imaginas un futuro en el que la tecnología de la ciencia ficción comenzará a ser real? ¿Crees que deberíamos aplicar la ética con una IA que ha desarrollado autoconciencia? ¿Alguna vez pensaste sobre una confrontación de la élite y el pueblo abandonado con habilidades sobrenaturales? ¿Puedes imaginar historias que son capaces de mezclar dos temas como la ciencia y el ecosistema? Estas son preguntas que nos hacemos luego de explorar los cuentos de César Santibáñez, quien es autor de estos 3 cuentos. Estas historias dan en un contexto latinoamericano que, a pesar de ser diferentes obras, comparten muchas problemáticas en común. Historias como Iris, Yo hablo con 1000 voces y Latinoamérica es hoy y mañana profundizan temas como la complejidad de la identidad, la tecnología, la sociedad, entre otros. En el cuento Iris, nos sumerge en un mundo donde la tecnología ha evolucionado a tal punto de cobrar conciencia y las personas se deshumanizan cada vez más, convirtiéndonos en fantasmas digitales, cuestionando hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad por el mundo digital. César Santibáñez mezcla elementos de la realidad actual con proyecciones futuristas que invitan a reflexionar sobre posibles desafíos que podríamos enfrentar en un futuro. A través de descripciones vividas y una narrativa introspectiva, el autor consigue transmitir la complejidad de las emociones y pensamientos de Iris. La historia se desarrolla en un contexto fuera de lo normal, donde desaparecen los límites entre la realidad y la fantasía. Este enfoque nos permite reflexionar temas como la autoimagen, la percepción de los demás y la búsqueda de un sentido propio en este mundo. Una crítica que podría formularse a Iris es que su estilo altamente descriptivo y su estructura no lineal podrían representar un reto para ciertos lectores. No obstante, aquellos que aprecian una literatura más experimental e introspectiva encontrarán en este relato una valiosa fuente de reflexión y análisis. La segunda obra que vamos a tratar es Yo hablo con 1000 voces, un cuento sobre la historia de Mayu y su hermana Alicia, quien falleció, siendo responsables las empresas por su muerte, pero estas terminan negando sus obligaciones. El relato se organiza con el tema principal, que es la indiferencia de las autoridades hacia las comunidades y cómo éstas son marginadas y abandonadas ante los desastres naturales. Entre los subtemas están la espiritualidad y reconexión con la naturaleza, la reconexión con las raíces, la explotación del medio ambiente y la corrupción. El relato empieza con Mayu y Alicia, 2 hermanos que viven en la selva. Una mañana Alicia, en trance, se dirige hacia el río Marañón, que contiene derrame de petróleo. Ahí deciden trabajar junto a otros niños a cambio de dinero limpiando el río. Un día Alicia cae al río y es arrastrada. Su hermano, desesperado, busca ayuda en el pueblo. Sin embargo, las autoridades y la comunidad parecen resignadas a la tragedia y no hacen nada. Años después, Mayu regresa desde Lima como ingeniero químico. Su amigo Joao, que es un chamán, le revela que el río lo llama y lo guía en una experiencia espiritual con Yopo, una planta sagrada. Esto lo conecta con el espíritu de la selva, que está conectada con su hermana. Y ahí revive la tragedia de su hermana y experimenta una profunda conexión con la selva, teniendo una conexión con sus raíces. Fortalecido por su experiencia espiritual y ahora encontrado con una solución para limpiar el río, gracias a Topo, tiene un encuentro con el hijo del alcalde, y aunque no se detalla el final del cuento, este se nota muy decidido para luchar por la preservación de la selva y su comunidad, utilizando tanto su conocimiento científico y la sabiduría ancestral. En conclusión, sí recomendaría este cuento. La temática es muy interesante, ya que observamos pocas historias así. La forma en que mezcla el misticismo indígena teniendo una confrontación con la clase social beneficiada por la injusticia la hace muy absorbente para el lector. Además que también es muy informativa porque podemos ver la realidad peruana desde un enfoque ficticio que es muy semejante a la realidad. Y por último también toca temas delicados
como la explotación infantil y la explotación de sectores vulnerables, muy presentes hoy en día, involucrados de una manera ingeniosa. Finalmente tenemos el texto Latinoamérica es hoy y mañana, donde se explora la gran importancia de la ciencia ficción en Latinoamérica, destacando por su singularidad entre los temas. Como hablados en este cuento están las semejanzas de relatos de América Latina y los temas tratados en libros europeos, y que al igual que este género de ciencia ficción contribuyen al futuro. El cuento inicia narrando sobre el mural Moche, en la cual se destaca la rebelión de objetos contra las personas, asemejándose con lo que hoy en día sería el tema del temor a la rebelión de la tecnología, ¿no? La ciencia ficción latinoamericana abarcaría temas sociopolíticos y medioambientales, lo cual lograría la integración de la ciencia con espiritualidad, en donde el ser humano es parte del ecosistema. Santibáñez destaca la importancia de la diversidad de visiones para las críticas del futuro. Asimismo, enfatiza que la narrativa de este género expresa problemas reales como, por ejemplo, el extractivismo y la desigualdad. Este también resalta por su gran capacidad de creatividad y sus resilientes respuestas ante desafíos. Tanto la manera de narrar del texto y su practicidad para informar nos parece favorable y útil, al igual que su manera de correlacionar conceptos de América y occidentales. Así que recomendaremos este cuento para las personas que desean un enfoque más informativo sobre la importancia de la ciencia ficción latinoamericana y otros aspectos. Tanto la manera de narrar del texto y su practicidad para informar nos parece favorable y útil, al igual que su manera de correlacionar conceptos de América y Occidente. Así que recomendaríamos este texto para las personas que desean un enfoque más informativo sobre la importancia de la ciencia ficción latinoamericana y otros aspectos.